Era de noche en Jerusalén, y la ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. En una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir una cena muy especial. Él sabía que aquel momento sería el último que pasaría con ellos antes de enfrentar su destino. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por amor a todos. Luego tomó la copa de vino y después de bendecirla, la compartió con ellos, explicando que simbolizaba su sangre, derramada para el perdón y la esperanza de la humanidad. Los discípulos escuchaban en silencio, con el corazón lleno de preguntas y emociones. Jesús les habló con ternura y les enseñó una lección que jamás olvidarían. El verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Entonces se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que incluso el más grande debe servir con humildad. Durante la cena, Jesús también les dijo que uno de ellos lo traicionaría. La tristeza llenó el ambiente, pero aún así, Jesús mantuvo la paz y el amor, ofreciendo incluso al traidor una oportunidad de arrepentimiento. Antes de terminar, Jesús les dio un nuevo mandamiento, que se amaran unos a otros como Él los había amado. Después de orar juntos, salieron hacia el Monte de los Olivos, donde comenzaría el camino hacia la cruz. Aquella última cena quedó grabada para siempre como un símbolo de amor, entrega y esperanza para el mundo. Era de noche en Jerusalén, y la ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. En una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir una cena muy especial. Él sabía que aquel momento sería el último que pasaría con ellos antes de enfrentar su destino. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por amor a todos. Luego tomó la copa de vino y después de bendecirla, la compartió con ellos, explicando que simbolizaba su sangre, derramada para el perdón y la esperanza de la humanidad. Los discípulos escuchaban en silencio, con el corazón lleno de preguntas y emociones. Jesús les habló con ternura y les enseñó una lección que jamás olvidarían. El verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Entonces se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que incluso el más grande debe servir con humildad. Durante la cena, Jesús también les dijo que uno de ellos lo traicionaría. La tristeza llenó el ambiente, pero aún así, Jesús mantuvo la paz y el amor, ofreciendo incluso al traidor una oportunidad de arrepentimiento. Antes de terminar, Jesús les dio un nuevo mandamiento, que se amaran unos a otros como Él los había amado. Después de orar juntos, salieron hacia el Monte de los Olivos, donde comenzaría el camino hacia la cruz. Aquella última cena quedó grabada para siempre como un símbolo de amor, entrega y esperanza para el mundo. Era de noche en Jerusalén, y la ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. En una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir una cena muy especial. Él sabía que aquel momento sería el último que pasaría con ellos antes de enfrentar su destino. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por amor a todos. Luego tomó la copa de vino y después de bendecirla, la compartió con ellos, explicando que simbolizaba su sangre, derramada para el perdón y la esperanza de la humanidad. Los discípulos escuchaban en silencio, con el corazón lleno de preguntas y emociones. Jesús les habló con ternura y les enseñó una lección que jamás olvidarían.
El verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Entonces se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que incluso el más grande debe servir con humildad. Durante la cena, Jesús también les dijo que uno de ellos lo traicionaría. La tristeza llenó el ambiente, pero aún así, Jesús mantuvo la paz y el amor, ofreciendo incluso al traidor una oportunidad de arrepentimiento. Antes de terminar, Jesús les dio un nuevo mandamiento: que se amaran unos a otros como Él los había amado. Después de orar juntos, salieron hacia el Monte de los Olivos, donde comenzaría el camino hacia la cruz. Aquella última cena quedó grabada para siempre como un símbolo de amor, entrega y esperanza para el mundo. Era de noche en Jerusalén, y la ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. En una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir una cena muy especial. Él sabía que aquel momento sería el último que pasaría con ellos antes de enfrentar su destino. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por amor a todos. Luego tomó la copa de vino y después de bendecirla, la compartió con ellos, explicando que simbolizaba su sangre, derramada para el perdón y la esperanza de la humanidad. Los discípulos escuchaban en silencio, con el corazón lleno de preguntas y emociones. Jesús les habló con ternura y les enseñó una lección que jamás olvidarían. El verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Entonces se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que incluso el más grande debe servir con humildad. Durante la cena, Jesús también les dijo que uno de ellos lo traicionaría. La tristeza llenó el ambiente, pero aún así, Jesús mantuvo la paz y el amor, ofreciendo incluso al traidor una oportunidad de arrepentimiento. Antes de terminar, Jesús les dio un nuevo mandamiento: que se amaran unos a otros como Él los había amado. Después de orar juntos, salieron hacia el Monte de los Olivos, donde comenzaría el camino hacia la cruz. Aquella última cena quedó grabada para siempre como un símbolo de amor, entrega y esperanza para el mundo. Era de noche en Jerusalén, y la ciudad estaba llena de peregrinos que celebraban la Pascua. En una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir una cena muy especial. Él sabía que aquel momento sería el último que pasaría con ellos antes de enfrentar su destino. Mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por amor a todos. Luego tomó la copa de vino y después de bendecirla, la compartió con ellos, explicando que simbolizaba su sangre, derramada para el perdón y la esperanza de la humanidad. Los discípulos escuchaban en silencio, con el corazón lleno de preguntas y emociones. Jesús les habló con ternura y les enseñó una lección que jamás olvidarían. El verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Entonces se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles que incluso el más grande debe servir con humildad. Durante la cena, Jesús también les dijo que uno de ellos lo traicionaría. La tristeza llenó el ambiente, pero aún así, Jesús mantuvo la paz y el amor, ofreciendo incluso al traidor una oportunidad de arrepentimiento. Antes de terminar, Jesús les dio un nuevo mandamiento: que se amaran unos a otros como Él los había amado. Después de orar juntos, salieron hacia el Monte de los Olivos, donde comenzaría el camino hacia la cruz. Aquella última cena quedó grabada para siempre como un símbolo de amor, entrega y esperanza para el mundo.